Islámica del Perú y le vamos a hacer unas preguntas relacionadas al devenir de la cultura islámica en nuestro país y también en algunos acontecimientos a nivel global, a escala global, que se han suscitado y que han tenido como epicentro a esta religión, que es la segunda religión más grande del planeta, ¿no? Después del cristianismo. Bueno, bienvenido Mohammad a Periferia Internacional. Y la primera pregunta que yo te haría es ¿cómo nace la Asociación Islámica del Perú? Y sobre todo, ¿quiénes la integran, ¿no? Porque tengo entendido que hay mucha inmigración extranjera en el Perú musulmán. Bueno, la Asociación Islámica del Perú fue fundamentada con la llegada de palestinos, de sirios, o de Líbano también, debido a la guerra, e incluso de los palestinos, debido a la guerra que hubo en Palestina, ¿no? Entonces cuando vinieron como musulmanes necesitaban un lugar de adoración, un lugar de rezo, ¿no? Y por esa razón fundaron esa asociación y la hicieron como un sitio de rezo, y de ahí empezaron los peruanos a conocer el Islam y también a convertirse al Islam. Entonces así fue, ¿no? Debido a la llegada de los palestinos huyéndose de la guerra. Me dices además que en el lugar en el que nos encontramos es una mesala. Es una musala. Musala significa, no es una mezquita, no tiene forma en la construcción de una mezquita. Porque no tiene minarete. Pero sí adentro es un sitio destinado para el rezo de los musulmanes. Los 5 rezos diarios y también el rezo principal del viernes. Y también de las fiestas, etc. Ahora, esto es muy común en países en donde no hay una comunidad musulmana grande, porque en Cuba, por ejemplo, sí he visto lugares así, sitios dedicados para la religión, pero que no tienen una forma de una mezquita. Sí, como es un poco difícil construir una mezquita en un país no musulmán, entonces se basta, buscar un sitio y cambiarlo en un sitio de rezo para que los musulmanes puedan unirse y puedan juntarse y puedan asistir a las oraciones. Ahora, no hay mezquitas en Lima, En Lima no, mezquita no, pero sí, musala sí o asociación sí hay. La única mezquita en el Perú es que está en Tacna. Que tengo entendido además está conformada por una fuerte inmigración pakistaní en el sur, ¿no? Sí, como también hubo una inmigración fuerte de los pakistaníes a Tacna, y también debido al comercio, ¿no? Entonces tuvieron también la necesidad de construir una mezquita. Sí. Una consulta, ¿cuántas personas, o sea, no extranjeras, sino naturales del Perú, los conciudadanos peruanos, se han convertido al Islam? ¿Hay alguna cifra o quizás cualitativamente tú puedas ver? La verdad no hay una cifra exacta, pero sí la mayoría de los musulmanes en el Perú son peruanos. La mayoría de los musulmanes en el Perú son musulmanes, no solamente acá en Lima, sino también en varias provincias como Tacna, como Arequipa, como Piura, como Trujillo, como Iquitos, como Cusco, Santa Teresa, también Ica, ¿no? Hay musulmanes casi en todas las provincias del Perú. ¿Y cuál es el proceso de conversión? Es decir, si es que yo me crié como católico, como judío, como budista y decido abrazar el Islam, tengo entendido que hay una especie de unas palabras especiales para ingresar al Islam. El Islam es el último mensaje que Dios ha mandado a la tierra después del cristianismo, con el que fue enviado Jesús, que él pasó con él como profeta mensajero. Entonces el último profeta mensajero que trajo el mensaje del Islam, que es el último mensaje divino, es el profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Allah sea con él. El mensaje del Islam es el último y es el único al mismo tiempo, que es creer en solo Dios y adorar a un solo Dios. Y creer en todos los libros sagrados que Dios ha mandado, y creer en todos sus profetas y mensajeros. Cuando una persona cree en los 6 pilares de la fe, que es creer en Allah, creer en sus ángeles, creer en sus libros sagrados, creer en sus mensajeros, creer en el día del juicio, es decir, la otra vida, y creer en el destino, sea agradable o desagradable,
solamente le basta declarar el testimonio de fe para ser un musulmán. ¿Y qué es el testimonio de fe? Es solamente dar testimonio de que no hay otra divinidad, otro Dios que merece ser adorado excepto el único Dios, Allah, llamado Allah en el Corán, en su última palabra, y que Muhammad es el mensajero, es el último mensajero de Dios, y que Jesús es el siervo de Dios y su mensajero y no es su hijo. Así uno ya es musulmán. Es una declaración que antes de todo, esa persona que se convierte al Islam lo hace entre él y Dios. Es un pacto, es un acuerdo, ¿no? Es un testimonio, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiere convertirse al Islam puede hacer la declaración sola, ¿no? Así, declarando del corazón y con la lengua, ¿no? Que no hay otro Dios excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah y que Jesús fue su siervo y su mensajero y no fue su hijo, ¿ya? Porque Dios no tiene hijos, no engendró a nadie, ni ha sido engendrado, no es un ser humano, es el creador de nosotros y no puede ser un creador y también una creación al mismo tiempo, ¿no? De Él. Nosotros somos su creación. Todo el mundo, todo cuanto existe es su creación, ¿no? Él creó a todo, pero Él no fue creado. Y no se puede dividir, digamos, porque la creencia cristiana es que se divide en tres, No, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, ¿no? El Dios es uno, no se divide ni en tres ni en dos y no hay ningún intermediario entre el musulmán y Dios. Ese es un tema bastante interesante porque, digamos, lo que vemos en las mezquitas es que hay una horizontalidad entre los fieles, no hay un sacerdote. Lo máximo puede ser un imán. No hay, como en el catolicismo, no hay esa jerarquía de cura, sacerdote, etc., hasta papá. No hay, pero sí hay varias personas que tienen conocimiento como imán, como sheikh, como sabio, pero tienen la misma posición de los otros musulmanes, o sea, tienen el mismo trato, casi, o sea, hay un trato de respeto más a ellos por el conocimiento que tienen, pero puede ser otro musulmán que no es ni imán, ni sheikh, ni sabio, que es temeroso más que ellos, ¿no? Por Dios, o sea, no hay ninguna diferencia ni superioridad entre los musulmanes excepto por la devoción. Quien tiene más temor de Dios, quien es devoto, quien es virtuoso, este es el mejor ante los ojos de Dios. No es el que es rico o el que tiene esto, tiene el otro. No, el que tiene más temor de Dios, se somete completamente a la voluntad de Dios. Este es el mejor ante los ojos de Dios. Bueno, hablando ahora un poco acerca de la comunidad musulmana, la Umma, que creo que se le conoce la comunidad musulmana global. Digamos, hay dos grandes vertientes en el mundo islámico, ¿no? La chiita y la sunita. En el caso de una mezquita, por ejemplo, en una mezquita, personas de estas dos confesiones dentro del Islam pueden ir a rezar o cada uno tiene, digamos, un lugar específico al cual rezar. A ver, primero tenemos que entender qué es sunna y qué es shia. El Islam es uno, el mensaje del Islam es uno, es creer en el Corán como última palabra de Dios, ¿ya? Y entender el Corán con el entendimiento del profeta y de sus compañeros que vivían con él y también con el entendimiento de los seguidores, ¿no? Que fueron, que recibieron el conocimiento de los compañeros que vivían con el profeta Muhammad. Entonces hay una cadena, ¿no? De transmisión de ese conocimiento, ¿no? Entonces todo ese conocimiento que nosotros tenemos los musulmanes proviene del profeta Muhammad. El profeta Muhammad, sus compañeros que vivían con él, luego cuando murió el profeta Muhammad, los compañeros transmitieron ese conocimiento a los seguidores y así hasta que llegó a nosotros y hasta el fin del mundo, que va a llegar a toda la gente del mundo. Ya, esto uno. El chiismo no apareció sino 60 años casi después de la muerte del profeta Muhammad y hay mucho decir que fueron ahí los enemigos del Islam que se metieron entre la comunidad musulmana y empezaron a hacer problemas y generar, digamos, peleas y divisiones entre los musulmanes, y desde ahí no hubo ese llamado chiismo, ¿no? Entonces el Islam es seguir el Corán tal y como he explicado anteriormente y seguir los dichos del profeta Muhammad correctos y auténticos, ¿no? Y seguir también seguir el modo de vida y comportamiento del profeta Muhammad y tenerlo como ejemplo y seguir
las enseñanzas de sus compañeros y de los que recibieron el conocimiento de él directamente. Entonces, y esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica y ese es el método correcto de esa cadena de transmisión de conocimiento del Islam. Cualquier otro grupo que no sea o sea, es incompleto en el Islam, en la práctica del Islam, o no es perteneciente al Islam, ¿no? Incluso si tiene que ver, si esto tiene que ver con la creencia, porque los chiitas se dividen en grupos. Hay grupos que creen que el Corán no fue revelado a Muhammad, sino fue revelado a Ali. Hay otros también que creen que tienen otro Corán que no es el que fue revelado a Muhammad, entonces lo cambiaron. Hay otros que tienen otras formas de práctica de rezo, otras cosas que en el Islam no existen. Entonces depende. ¿Cómo sabemos el Islam correcto? Es mediante las prácticas de la persona, ¿no? Si esas prácticas coinciden con lo que dice el Corán, con lo que dice el profeta Muhammad en sus hadices, dichos y hechos correctos y auténticos, ¿no? Que salen en libros auténticos declarados por los sabios conocidos y considerados, entonces eso es el Islam y ese es el musulmán correcto. Otra cosa que es diferente no es el Islam. Entonces sí pueden, o sea, rezar juntos, pero con la práctica correcta de rezo. Mi pregunta iba referida porque, bueno, la mezquita más grande, por así decirlo, es la que está en la Meca, sí, la Kaaba. Sí. Y ahí pues pueden ir desde iraníes, o sea, sí. Vienen todos los musulmanes del mundo, pero no pueden practicar o poner en práctica algunas enseñanzas o algunas prácticas que no sean las reveladas. Sí. Genial, muy interesante. Otra consulta, justamente hablando sobre ese tema teológico, ¿qué es lo que dice el Corán o en cierta forma los estudiosos del Corán posteriormente en torno a la relación que tiene el Islam o que debería tener el Islam con otras religiones, ¿no? Como el cristianismo, como el judaísmo? Perfecto. Nosotros como musulmanes no podemos ser musulmanes si no creemos en el mensaje correcto, en el mensaje divino correcto que fue revelado tanto a Moisés como a Jesús, como últimas religiones divinas o celestiales que Dios ha mandado antes del Islam. Como el libro sagrado de la Torá, que Dios reveló a Moisés, que la pasé con él. El libro sagrado del Evangelio, al Injil en árabe, que Dios reveló a Jesús, que la pasé con él. Si no creíamos antes del Corán, aunque creemos en el Corán y creemos en el último profeta, el mensajero Muhammad, si no creemos en la Torá, el mensaje original correcto, no es el actual, porque el actual, tanto de la Torá como del Evangelio, fue falsificado y modificado conforme a lo que dice Dios en el Corán, porque el Corán es la última y la única palabra divina de Dios que no ha sido falsificada ni tergiversada, ¿no? Y hay muchas evidencias que demuestran la veracidad del Corán, como milagros científicos, como el idioma en que está escrito, ¿no? Y también con su conservación hasta el momento, desde su revelación hace 1400 años hasta hoy en día, ¿no? Entonces hay varias evidencias y argumentos. Entonces, si no creemos nosotros los musulmanes en Moisés como profeta y mensajero, en Jesús como profeta y mensajero, y no creemos en los libros que fueron revelados a ellos, no podemos ser musulmanes, aunque creemos en el Corán, aunque creemos en el último profeta y mensajero Muhammad. Esto uno. Dos, nosotros seguimos las mismas enseñanzas que Moisés enseñó a su gente y también las mismas enseñanzas que Jesús enseñó a su gente. Entonces, Dios mandó y ordenó tanto a Moisés como a Jesús como a todos sus profetas rezar, dar el zakat, que es la caridad anual obligatoria, ayunar. Entonces todo esto lo estamos haciendo. También a las mujeres deben taparse. El tema del velo o el tema del hijab no es nuevo en el Islam, sino como por ejemplo los católicos ven a María, que la pasea con ella, como si viste, y también en el billete de 200 soles, ¿no? Como es, ¿no? Entonces eso existió antes, no es nuevo con el Islam. Entonces el tema del hijab, el tema de que la mujer debe taparse, ¿no? Eso fue antes, ¿no? Entonces todo esto nosotros musulmanes lo hacemos, lo practicamos cada día, ¿no? Entonces eso significa también que nosotros seguimos las enseñanzas de Moisés y de Jesús.
y obedecemos sus órdenes y cumplimos con sus órdenes. Eso dos. Tres, el Islam nos ordena. El Islam nos ordena tratar bien a cualquier persona, no importa su origen, no importa su religión, no importa su raza, no importa su color. Todos son seres humanos y todos debemos tratarlos por igual. Como vecinos, los vecinos en el Islam tienen derechos. El musulmán no debe gritar para molestarlos. El musulmán no debe poner, por ejemplo, basuras al lado de la casa del vecino. El musulmán no debe perjudicar de ninguna forma o manera al vecino, aunque no es musulmán. No importa, el musulmán o no musulmán, no importa, ¿ya? Porque hemos dicho que no importa la religión, ni el origen, ni la raza, ni el color. Entonces, también el Islam nos ordena, si el vecino, por ejemplo, o si el compañero que no es musulmán, o si el amigo, o si el familiar no es musulmán, cuando está en una mala situación económica, si tenemos la necesidad de ayudarlo, de apoyarlo, tenemos que hacer esto, ¿no? Si necesita ayuda, debemos responder, digamos, y debemos ver lo que necesita, ¿no? Si está enfermo, debemos visitarlo, ¿no? Entonces hay varios modos, o hay varios buenos modales que el Islam nos ordena y nos recomienda hacer con los no musulmanes. También, incluso los judíos y los católicos tienen un respeto más que otras religiones. ¿Por qué? Porque, como dije antes, nosotros seguimos la misma raíz, porque el mensaje proviene de la misma raíz, y por esa razón ellos son los más cerca a los musulmanes que otras religiones, ¿no? Por ejemplo, los judíos solamente les falta creer en Jesús y en Muhammad. Los católicos solamente les falta creer en Muhammad como último profeta y mensajero, etc. Y hay muchas cosas similares que tenemos entre ellos y nosotros. Entonces, el Islam sí nos ordena tratarlos bien, nos ordena tratarlos por igual, ¿ya? Y está totalmente prohibido perjudicarlos o dañarlos de una manera u otra. Y justamente hablando de la convivencia pacífica, bueno, no es una novedad lo que está pasando ahora en Europa y lo que ha pasado durante mucho tiempo con el tema de la inmigración. Muchos filósofos, muchos pensadores europeos dicen que el Islam puede ser incompatible con la vida occidental, y por eso llama a que muchos musulmanes retornen a ideas fundamentalistas. Para ti, tú viviendo en un país súper occidental como Perú, además, ¿te significó algún reto el vivir en un país que, digamos, donde no hay una mayoría musulmana, donde las reglas quizás son distintas socialmente hablando? ¿Crees que eso es muy común en los musulmanes que vienen a vivir a países occidentales? Bueno, sí, es normal. Es normal que un musulmán que vivía mucho tiempo en un país musulmán, donde hay mezquitas, donde la mayoría es musulmana, ¿no? Etcétera, es normal que cuando cambia el país, o cuando viaja a un país no musulmán occidental, es obvio que va a encontrar algunos retos. Pero el Islam, en su práctica y en su modo de vida, no deja al musulmán sufrir o enfrentarse con ningún reto, ¿no? Sin solucionarlo. El Islam siempre da la solución. El musulmán, donde quiera que esté, Dios está, ¿no? Porque siempre el musulmán es el que tiene a Dios en el corazón, ¿ya? Y siempre le suplica, siempre le pide, siempre, ¿no? Pero sí hay retos, pero se resuelven y se sobrepasan con el modo de vida del Islam. Sí, el tema también de que hay muchos pensadores, de que hay muchas personas que tienen peso en la sociedad, por ejemplo, occidental, digamos, provocan, digamos, el odio, el rencor entre la sociedad, entre los integrantes de la sociedad, como musulmanes, católicos, judíos y otras religiones. Eso no es bueno, eso no termina
no termina con el bien de la sociedad, sino eso conlleva a, digamos, a la división de la sociedad, ¿no? Antes, como hemos visto, y como nos narra la historia en el Al-Ándalus, ¿no? Hemos visto cómo vivían los musulmanes católicos y judíos, ¿no? También hemos visto cómo los musulmanes, judíos y católicos en Palestina vivían así en paz, en convivencia, en una integridad social que da el buen ejemplo de la sociedad verdadera, ¿no? Entonces, eso es quien está atrás de, digamos, de estos llamados de odio, de esas, digamos, de esas provocaciones de odio y de rencor. Entonces son movimientos, son agendas que no quieren el bien a la sociedad occidental. Entonces nosotros debemos aprender, y así debemos ser, de las sociedades anteriores, ¿no? Y que, que las religiones nos unan, ¿no? Y nos junten, ¿no? Y que cada uno respete al otro, ¿no? Respete las creencias del otro y respete las prácticas del otro, ¿no? Y al final estamos, y todos debemos trabajar por el bien de nuestra sociedad, sea en Francia, sea en España, sea en cualquier país, ¿no? Porque el musulmán es el que quiere el bien a su país, es el que quiere el bien a su país, quiere prosperidad, quiere seguridad, quiere paz, y así debemos ser. Sí, sin embargo, lo que estamos viendo, digamos, coyunturalmente, un auge del fundamentalismo también dentro del Islam, ¿no? De algunos sectores, de algunos grupos que incluso han tomado países, como en el caso del ISIS, o que pretenden tomarlos, como el caso en el sur de Filipinas. ¿Por qué crees que nace el fundamentalismo en muchas de estas personas que llegan a tomar las armas, ¿no? Para defender su religión? Antes, primero debemos saber cuál es el fundamentalismo. Y dos, no tiene que ver con los grupos terroristas. El fundamentalismo es aferrarse, digamos, a los orígenes de algo y ponerlos en práctica. Cuando el musulmán se aferra a sus orígenes, que son el Corán, a sus fuentes, a las fuentes de la religión, que son el Corán y los dichos del profeta Muhammad, por ejemplo, si usa barba, si la mujer se tapa, o sea, practican sus oraciones aunque en el trabajo, eso no es fundamentalismo, o sea, es práctica del Islam, ¿no? No tiene que ver con el fundamentalismo. Y también debemos entender que, como he dicho anteriormente, hay muchas personas que, digamos, llaman o que aprovechan eso para, digamos, dividir a las sociedades, para provocar problemas y peleas entre los integrantes de la sociedad. Esto uno. Entonces el fundamentalismo no tiene que ver, el Islam tiene su práctica, no tiene ni que ver con el fundamentalismo ni nada. Siempre cuando es basado en el Corán, en los dichos y hechos del profeta Muhammad auténticos y correctos, y también con el entendimiento de los compañeros que vivían con el profeta Muhammad y con el entendimiento de la mayoría de los sabios, este es el Islam. No tiene que ver con el fundamentalismo. El tema de ISIS y de Al-Qaeda, etc., eso no tiene que ver con el Islam. Y el Islam no es sino esos grupos sí se actúan, digamos, en nombre del Islam, pero el Islam está totalmente inocente de todo lo que hace. Y además, esos grupos, cuando estudiamos la política internacional, esos grupos no tienen que ver con el Islam, son creados por Estados Unidos. El grupo de Al-Qaeda, fue creado por Estados Unidos en Afganistán para acabar con y impedir la invasión de la Unión Soviética en Pakistán, ¿no? Porque la Unión Soviética, que actualmente es Rusia, era y es enemigo de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos quiso impedir la invasión de la Unión Soviética de manera indirecta, y así creó Al-Qaeda, lo entrenó en Estados Unidos, lo armó, lo financió y le ordenó o le mandó para cumplir con su misión. Y eso fue declarado por Hillary Clinton, ¿no? Hace tiempo. Y también
El tema del ISIS, ¿no? Que fue creado también por Estados Unidos mismo, en Irak y en Siria, es para, digamos, para conservar y mantener los intereses por los cuales invadió Estados Unidos Irak, y que usó el pretexto de que hay armas de destrucción masiva, pero no hubo, ya como todo el mundo sabe. Entonces solamente invadió Irak con el fin de aprovecharse del petróleo, y también ahora ya está extendiéndose en Siria, también con el fin de aprovecharse del gas, ¿no? Y todos sus países están, digamos, occidentales como Rusia, Francia y otros países, Estados Unidos, ¿no? Están, digamos, en este centro, y nosotros cuando pensamos de manera lógica llegamos a la conclusión de que están todos trabajando, están todos luchando, es por algo que es un interés o varios intereses económicos y políticos. Entonces, el Estado Islámico también fue creado por Estados Unidos, y eso fue declarado por el actual presidente de Estados Unidos en su campaña electoral, y que dijo que tanto Obama como Hillary Clinton fueron los fabricados y creadores de tanto Al-Qaeda como del ISIS. Entonces, esos dos grupos no tienen nada que ver con el Islam. El Islam es paz, el Islam es misericordia. El Islam, como dice Dios en el Corán, quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o haya sembrado la corrupción en la tierra, es como si matase a toda la humanidad. Una persona, no dice un musulmán, una persona, es decir, un ser humano, no importa la religión. Y quien salva a una persona es como si salvase a toda la humanidad. Y además, qué interesante lo que dices, porque no hay nada más alejado quizás de lo que dice el Corán que el tema del suicidio, ¿verdad? Porque tengo entendido que el Corán condena el suicidio, claro, y sin embargo estos grupos utilizan atacantes suicidas. Claro, claro, el suicidio está totalmente prohibido en el Islam. ¿Por qué? Porque Dios nos ha concedido cuerpo y alma y órganos, etc. Y cada uno tiene la responsabilidad del mantenimiento de esa gracia de Dios. Entonces, nosotros no es que cada uno se dio a sí mismo un cuerpo o digamos, sino es Dios quien nos ha dado esa forma, y nosotros seremos juzgados de esa gracia que tenemos, que es el cuerpo y el alma y esos órganos y esas gracias infinitas. El suicidio está totalmente prohibido en el Islam, porque nadie tiene el derecho a perjudicar o a dañar su cuerpo, no, porque no es de él. No es de él, sino es de Dios. Dios es el que nos ha entregado ese cuerpo, esa gracia, y la debemos mantener, y la debemos proteger y guardar. Y una última pregunta. Uno de los conceptos que más, digamos, se ha usado dentro de la prensa mundial y de la carrera mediática, teniendo en cuenta la última coyuntura en Medio Oriente y en Europa con los inmigrantes, es el tema de la yihad, de la guerra santa, que es un concepto que, y eso quisiéramos que nos lo aclares, está dentro del Islam, no está dentro del Islam, se ha transgiversado quizás. Ya. Primero, el término jihad no podemos vincularlo con la guerra santa, porque cada término tiene su contexto, y cada término tiene su concepto. La guerra santa es en el catolicismo y la jihad es en el Islam. 1. 2. El jihad, ¿qué significa? El jihad se divide en 4. Pero lingüísticamente, ¿qué significa en árabe? Jihad significa en castellano esfuerzo. ¿Ya? Jihad proviene del verbo jahada yujahidu, que es en castellano esforzarse. El primer jihad es esforzarse contra tu ego. ¿Ya? Es luchar contra lo que te hace, lo que te dice tu ego. El ego mayormente siempre te dice hace esto, ¿no? Hacer cosas malas. Entonces el musulmán debe esforzarse, debe luchar contra su ego, contra lo que dice su ego, y no debe hacerle caso. 1. 2. Jihad contra el shaitán, el demonio. El shaitán, que es el enemigo del ser humano e incluso del musulmán, no quiere que el musulmán haga, o el ser humano haga, buenas obras como de caridad, como de ayuda social, como de adorar a Dios, como de suplicarle, como leer el Corán, etc. Sino él te distrae. Cada vez que quieres hacer una buena obra,
para complacer a Dios y para ganar recompensas, ¿no? Él te distrae y él busca la manera de cómo distraerte y no dejarte hacer esa buena obra. Entonces el segundo jihad es luchar contra el demonio, luchar contra el shaitán, ¿no? Entonces esos dos. 3 es luchar, el tercer jihad es defender la tierra y defenderse también, ¿no? El Islam sí permite al musulmán, y como sabemos todos los seres humanos tienen el derecho de defenderse, tanto sea la tierra, tanto sea defender la familia, no los bienes, o a mí mismo. A mí mismo, claro, sí. Cuando uno, o sea, lo que el Islam primero recomienda es tener paciencia. ¿Por qué? Porque si uno entra en pelea, entonces la situación se va a empeorar más. Pero si uno tiene paciencia y no responde, ¿no?, de la misma actitud, entonces ya eso impide la pelea, o sea, acaba o para la pelea. Pero al mismo tiempo es un derecho, ¿no? El cuarto yihad es la transmisión del mensaje del Islam. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo es el yihad. Vine de otro país a otro país que no es musulmán, es para transmitir el mensaje del Islam. Ese es el cuarto yihad. Es la transmisión del mensaje del Islam, porque nosotros como musulmanes, y como el Islam es el último mensaje divino para la humanidad, debemos transmitir ese mensaje a mucha gente que lo desconoce y que lo ignora. Este es el yihad. El tema de el Islam no permite de ninguna forma u otra atacar a ninguna persona, excepto si es en el caso de la defensa, ¿no? Es en el caso de cuando estoy defendiendo mi tierra, cuando estoy defendiéndome o defendiendo mis bienes o mi familia, etc. Eso sí tengo el derecho de defenderme. Pero agredir o hacer agresiones contra un pueblo o una persona, eso está totalmente prohibido y no es del Islam. Bastante interesante, además porque tenemos otra concepción de Sí, determinado nivel sí. internacional. Por esa razón, la mayoría de la gente que se deja llevar por lo que dice la prensa, no toda la prensa, sino la mayoría de los medios de comunicación, es por no tener conocimiento del Islam. Ese es el problema, ¿no? El ser humano, la persona más, digamos, culta y más inteligente, cuando está enfermo, ¿ya?, no para buscar, digamos, para que se recupere, no va a un mecánico, no va a un ingeniero, sino va al médico. Entonces, uno que quiere, digamos, saber la verdad, no va a escuchar lo que dice en algunas canales, ¿no?, sino va al especialista, va al que tiene conocimiento sobre el Islam para corroborar y comprobar y saber que lo que se dice es verdad o no. Eso es lo que nosotros estamos llevando a cabo para hacer entender a la gente que todo lo que se dice del Islam es totalmente falso, y el Islam es el Islam es misericordia, el Islam es paz, el Islam es integridad social, el Islam es convivencia, el Islam es tratar bien al prójimo, el Islam es, digamos, es buscar el bien, es paz. Bueno, y sí, tienes razón, ¿no? Dicen que uno le tiene miedo a lo que no conoce. Claro. Y es bueno y es bastante interesante lo que nos has brindado como información, porque es una primera aproximación a la concepción del Islam en sí, y también a cómo viven los musulmanes peruanos en Lima, en Tacna y en algunas otras regiones. Desde ya, muchas gracias, Mohamed. Assalam.